Las primeras mujeres que irrumpieron para estudiar en la Universidad Central lo hicieron hace más de 100 años, cuando sus instalaciones aún quedaban en el actual Centro Histórico de Quito. No existían en ese tiempo muchas carreras que aceptaran a mujeres, ya que se consideraba que no eran aptas sino únicamente para profesiones de asistencia de médicos y cuidado de otras personas como obstetricia, farmacia, enfermería y odontología. Medicina, que era una profesión masculina, no tenía la misma apertura para el acceso femenino. Pero a partir del ingreso de Matilde Hidalgo a esta carrera en 1919, fue también una opción para las mujeres. Las primeras mujeres estudiantes eran pocas e ingresaron paulatinamente. Algunas migraron a Quito desde distintas provincias y la mayoría vivían en internados exclusivos para mujeres. Se conoce poco de sus vidas individuales, pero sabemos que tuvieron la iniciativa de querer estudiar y profesionalizarse en una época en que esto era muy difícil. A principios del siglo XX se consideraba que las mujeres tenían un rol esencial y biológico, que era la maternidad, y que por su supuesta debilidad y fragilidad debían estar en el ámbito privado, es decir, en el hogar, y si salían debían realizar actividades parecidas al cuidado materno. Este pensamiento consideraba a las mujeres inferiores y con capacidades diferentes respecto a los hombres, y no solo a ellas como personas, sino también a todos los valores que se creían femeninos, como la sensibilidad, la sumisión, las emociones, etc. A este sistema de valores y procedimientos que ve a los hombres o lo masculino de forma superior a las mujeres, lo femenino y otras diversidades sexogenéricas, se lo llama patriarcado. En esta época se manifestaba en los roles de género, las instituciones, los libros, las formas de trato, incluso en la legislación. El patriarcado es un sistema de opresión que ha existido por siglos y que, si bien ha cambiado en el tiempo, en la actualidad sigue perviviendo y tiene como efecto ocultar que hay atributos que tenemos todos como seres humanos: la solidaridad, la sensibilidad, la capacidad de cuidado, la inteligencia, etcétera. ¿Qué tanto se parecen a las ideas que hay en la actualidad o han cambiado? La revolución liberal de principios del siglo XX trajo muchos cambios en la sociedad ecuatoriana, entre ellos la idea de que todos los individuos eran libres e iguales ante la ley y que la educación era la vía para la modernización de las naciones. Sin embargo, la realidad era que el pensamiento tradicional sobre la condición de inferioridad de las mujeres y otros grupos sociales, como lo son los indígenas, los trabajadores o la gente pobre, era más fuerte, incluso entre los propios liberales. En la práctica, seguían siendo los hombres blanco mestizos, heterosexuales, con propiedades, los que tenían poder y quienes participaban en los espacios públicos. Al igual que en otros lugares de Latinoamérica, algunas mujeres ecuatorianas cuestionaron este lugar social que se les había adjudicado y consideraban que tenían las mismas capacidades y derechos que los hombres de participar, ya sea en la política, en la educación y en general en la esfera pública. A la capacidad política de los individuos de querer cuestionar y cambiar un estado de cosas y moverse en acciones concretas para realizarlo se le llama agencia, que se confronta con las dinámicas sociales como el patriarcado.
Bueno, el tema es, ¿no es cierto?, las paradojas del liberalismo, ¿no?, entre sus consignas igualitaristas, discursivas y la realidad de las prácticas sociales. ¿Qué papel juega la ciencia, ¿no?, que tuvo tanta importancia dentro del sistema político liberal? Es un modelo que encierra contradicciones fundamentales, ¿no? Apuesta a lo individual, ¿no?, al plano individual en desmedro de lo social. O sea, el liberalismo no tiene un proyecto social como tal, sino que aspira a incidir en lo social a través de incidir en lo individual. Esos derechos no necesariamente conducen a la igualdad, suponen igualdad de condiciones frente a la ley. En el contexto que hemos estudiado, ¿no?, el acceso de las mujeres a la universidad, hay una celebración por parte de la historiografía respecto a que las mujeres dentro del modelo liberal de los años 20 y en adelante, 30, lograron acceso gracias a los dispositivos que brindó el liberalismo en términos de sufragio, ¿no es cierto?, universal, en términos de educación supuestamente abierta para todos y todas. Pero en realidad, tomando en cuenta lo que dije en un principio, que el liberalismo tiene como consigna los derechos individuales del sujeto frente al Estado, lo que hicieron las mujeres fue aprovechar esos dispositivos, aprovechar los cambios, aprovechar un momento de emergencia social tan importante como fue los años 20 y 30. Eso es un momento de cambios importantísimos y a la vez de inestabilidad política, y creo que en esas fisuras, en esas brechas que deja el cambio, las mujeres entran y se disputan los espacios, ¿no?, los espacios públicos, se disputan la universidad, ingresan de forma individual o también impulsadas por procesos organizativos. Y la Universidad Central, que es como la institución generadora por excelencia de los saberes civilizatorios que está llevando adelante el sistema político liberal y luego el juliano, ¿no?, el que despunta con la Revolución Juliana, la Universidad Central se va a convertir en ese espacio generador de saberes civilizatorios, que son saberes científicos, que van a creer, ¿no es cierto?, o van a apostar a que las transformaciones sociales se hagan en clave científica. Entonces, problemas que eran antes de tipo social, que estaban inmersos, o sea, fenómenos sociales que estaban en las prácticas sociales, van a convertirse a partir de estas perspectivas científicas en anomalías, en patologías sociales, que la medicina, que la psiquiatría, que la sociología van a enfrentar a través de la intervención directa en los cuerpos, ¿no?, con sentidos de regeneración racial, de eugenesia. Entonces, creo que ese es el marco, ¿no es cierto?, que nos permite ver las grandes paradojas del liberalismo, ¿no es cierto?, como un modelo cuya retórica está inundada de igualitarismo, pero que en la práctica tiene contradicciones muy grandes, ¿no?, entre su clave individual y su contexto social, que lo afronta de una manera muy instrumental. La Constitución vigente en 1919 no tenía una prohibición expresa que dijera que las mujeres no podían estudiar o votar, por lo que algunas de ellas utilizaron ese vacío legal y se inscribieron para estudiar en la universidad. Este fue el caso de Matilde Hidalgo, quien en 1921 se convirtió en la primera graduada de medicina y en 1924 fue la primera mujer ecuatoriana en votar. Las autoridades no pudieron negar estos accesos a las mujeres, pero por su mentalidad conservadora no querían que participaran, por lo que actuaron poniendo resistencias y trabas a las nuevas formas de agencia de las mujeres. Una de las reacciones fue reforzar aún más la idea del rol maternal que debían cumplir, sancionando moral y socialmente a aquellas que no cumplían esta función.
La medicina, y por tanto los médicos varones, fue una de las ciencias que más ahondó en estas sanciones, justificándolas con un discurso científico positivista de la biología femenina lleno de prejuicios y de mandatos biológicos. Es por todo este sistema patriarcal que a Matilde Hidalgo, al igual que a otras mujeres, les costó tanto ser las primeras estudiantes universitarias. Estos logros fueron colectivos, ya que no luchaban solas, sino conjuntamente. Bueno, en primer término habría que definir cómo se construye el mito de Matilde en torno a la figura de esta mujer icónica. Y fundamentalmente se pueden hablar de dos aspectos. El primero tiene que ver con el hecho de que se piensa que la trayectoria de Matilde solamente responde a un esfuerzo exclusivamente personal, que fue atravesando obstáculos y llegando hacia conquistas en el campo educativo, en el campo profesional, en el campo político. Y otro aspecto que construye ese mito en torno a la figura de Matilde es el hecho de que se la considera como un ícono exclusivo y también pionero. Es una experiencia única. Y a partir de esas dos ideas habría que deconstruir este mito en torno a la figura de Matilde. Por ejemplo, que es necesario entender que los procesos de irrupción dentro de la universidad de las estudiantes mujeres fueron procesos muchísimo más amplios y que es necesario también sacarlos a la luz porque las interpretaciones que se han hecho muchas veces han contribuido a solventar o a profundizar el problema de la invisibilidad de las mujeres en el espacio universitario. Pero es importante siempre tomar en cuenta que las mujeres ya tenían un acceso a la universidad anterior a la experiencia de Matilde Hidalgo. Entre 1920 y 1950, que son las primeras décadas en que se protagoniza esta irrupción, hay un promedio de 600 mujeres que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, esto nos permite entender que el proceso de ingreso de las mujeres a la universidad se da como un proceso de incorporación controlado. Y para ello es necesario dar como vida a esas protagonistas que han sido invisibilizadas. Otro espacio fundamental, otro aspecto fundamental para entender las interrelaciones de las mujeres en esta época de irrupción es precisamente la cuestión del espacio, dónde se desarrollaba. En ese entonces, las mujeres que estudiaban sobre todo carreras de enfermería y obstetricia no desarrollaban sus actividades en la casona universitaria que por entonces se emplazaba en la calle García Moreno, sino que desarrollaban sus actividades en una edificación denominada la Casa de Maternidad, que finalmente a inicios del siglo XX se ubicó en la calle Jesús Pereira y Luis Felipe Borja, a unas cuadras de la casona universitaria. Este era un espacio que condensaba la vida cotidiana de las estudiantes. Era una especie de hospital para la asistencia de las mujeres, pero también era el internado de las estudiantes de enfermería, de obstetricia, y a su vez era el lugar donde ellas recibían clases. Entonces, se puede hablar que la experiencia de Matilde por esta época, cuando ingresó aproximadamente en 1920, debió por lo menos convivir con una veintena de estudiantes a la vez que estaban desarrollándose en los diferentes años de estas carreras, ¿no? Y con las que seguramente pues, tejió sus lazos, sus interconexiones dentro de la universidad. Las primeras mujeres que estudiaron en la Universidad Central fueron pocas respecto al resto de la población femenina del país. Sin embargo, había otras que participaban en eventos de la universidad, como los Juegos Florales de 1921. Por otra parte, algunas mujeres letradas se expresaban mediante la escritura y la literatura en espacios públicos. Esto les permitió socializar con otras mujeres y dar valor a su voz y sus pensamientos. Los Juegos Florales son un intento de modificar el discurso literario público en el mundo moderno. Entonces, cuando aparecen los Juegos Florales en 1919, el público principal de estos juegos son jóvenes, hombres y mujeres, muchos de ellos universitarios,
que impulsan esta actividad como parte de una agenda cultural más cercana a sus propios intereses y convoca a nuevas audiencias junto con el poder estatal para que participe de esta nueva y para entonces sorprendente actividad pública, literaria y cívica. En este sitio se declama, se elige una corte de amor, como se llamaba, mujeres que sirven de inspiración para los poetas que participan, y al mismo tiempo las mujeres tienen una participación amplia, activa, como miembros de la audiencia, como parte de los llamados cuadros vivos que se presentan en los escenarios y que abren una pregunta muy interesante para las audiencias de entonces, y esta es si es que estos cuadros vivos integrados casi totalmente por mujeres, yo diría más bien totalmente por mujeres, si en estas obras las mujeres son decoración o protagonistas, si son autoras o si son, digamos, decoraciones. Y entonces las mujeres que empiezan a participar en el ámbito literario como autoras por primera vez en la historia del Ecuador y más que eso, por primera vez a nivel público, esto abre un espacio para que ellas puedan generar su propia autoría. Así que los poemas que son premiados y que son de autoría de mujeres evocan esta misma circunstancia. En esta doble condición, mi interpretación en el artículo que he escrito es que las mujeres universitarias, las mujeres jóvenes ecuatorianas, aprovechan esta ambivalencia y esta ambigüedad para ocupar un espacio que antes les había sido vedado, el espacio de la autoría, y de afianzarse y asumir y apropiarse de una autoridad que antes les había estado prohibida. Otras mujeres, las más pobres, no tenían los mismos privilegios y para el saber médico eran metáfora de una sociedad enferma que había que regenerar, sobre todo si eran indígenas. Esto muestra un pensamiento no solo patriarcal, sino también colonial y racista. Es así que muchas mujeres subalternas sufrían varias opresiones. Por ser mujeres, pobres, indígenas, campesinas, de zonas rurales, etc. Ellas irrumpieron también en la universidad, pero como objeto de la medicina, ya que eran estudiadas como patologías y estaban lejos de ser consideradas ciudadanas con derechos o con posibilidades de participar en la educación o en la política. Uno de los casos más extremos fue el de Juanita, una mujer indígena embarazada, traída contra su voluntad a Quito. Ella fue trasladada en 1919 desde la provincia de Chimborazo, donde vivía, para ser estudiada por médicos de la Universidad Central. En la maternidad de Quito se le practicó una cesárea y su bebé murió a las pocas horas de nacer. Juanita fue tratada como un objeto y extremadamente violentada. Sin embargo, a través de su mirada, Juanita nos revela la resistencia a la violencia recibida. Juanita fue tomada como objeto de la medicina porque en este periodo, la primera mitad del siglo XX, la medicina, que fue una profesión, una ciencia que se desarrolló especialmente en este momento a nivel mundial, pero particularmente en la Universidad Central, veía a la mujer como una metáfora de la regeneración social. La reproductividad, cómo reproducir una nación sana, una nación que de ciudadanos sanos. Y por lo tanto todos los temas sobre lo femenino eran objetos importantes para la medicina. En el caso de Juanita, cuando se la descubre en Chimborazo, se piensa que es el modelo de la patología social, es decir, que la medicina tiene que regenerar a través de este ejemplo
un problema social. Es decir, los problemas sociales se los va a tomar como problemas también médicos. Esta relación entre problemas sociales y problemas médicos se unen en un estudio de la medicina en donde se intercambian estas problemáticas. Juanita es traída desde Chimborazo contra su voluntad, una mujer pobre, campesina, de pequeña estatura, que está embarazada y es traída a Quito y la opera Isidro Ayora. Pensar en la historia de Juanita, relatada a través de un informe médico, porque nos están contando aquí que Juanita va a ser operada en una sala, en un hospital médico, con 50 personas, seguramente estudiantes, hombres. Ella va a tener una cesárea, su bebé muere a las pocas horas de nacer y Juanita es esterilizada. Es decir, no se la ve como una mujer que puede ser madre por todas estas condiciones de opresión y cómo la está mirando la medicina. En la fuente que estoy comentando se pueden ver varias formas de resistencia que tiene Juanita, ¿no? Una es su mirada, por eso vemos en la foto una mirada que nos está hablando de una forma de resistir ante esta violencia, ante esta forma de verla como objeto. Juanita se resiste con la mirada, se resiste no hablando en castellano, sino hablando en quechua o quichua, en su lengua materna, negándose también a todas las preguntas que le hacen seguramente enfermeros o enfermeras, ¿no es cierto? Resistiéndose a todas las intervenciones médicas del momento. Esto es importante de comprender porque en esas pequeñas formas de Juanita de resistirse, la más importante a través de su mirada, es que nos da cuenta de cómo ella también se da cuenta de la opresión y de la violencia de la que es objeto, ¿no? Y cómo a través de esta mirada puede irrumpir como una mujer, un sujeto resistiéndose a esta forma de ser violentada, de ser objeto de la medicina. Matilde y Juanita convivieron en 1919 en la Universidad Central, la primera como sujeto, estudiante de medicina, y la segunda como objeto de la medicina. La agencia y las estructuras sociales impregnaron a ambas de diferente manera y, por tanto, con diferentes destinos. Matilde fue muchas veces nombrada, reivindicada y homenajeada, mientras Juanita quedó en el anonimato, como la mayoría de mujeres ecuatorianas.